Vamos a hablar de los bautismos. Y aunque vamos a repasar los 7, vamos a empezar por el quinto. En un repaso para todos los que nos escuchan y un saludo, es importante entender primero que la palabra habla de bautismos. Está escondido. Llegamos a una iglesia grande y estaba la esposa del pastor y le dijimos en el 6:2 de Hebreos, dice, por ahí vamos a comenzar, de la doctrina de bautismos. Ahí es en plural. Y como un repaso super así recontra rápido, el punto es que el plural no es un bautismo, como muchos lo usan. Algunos usan el bautismo del agua y otros el bautismo del Espíritu Santo, pero nada más como un solo bautismo. Y aquí nos maneja la palabra plural de bautismos y se quedó la hermana asombrada. Nunca había leído que es bautismos. Y hay un bautismo de arrepentimiento que lo vamos a ver, que es el primero de las aguas que no quitan las inmundicias de la carne, dice la palabra. Y después vienen los bautismos, los 7 bautismos de Dios, porque Dios tiene 7 espíritus. Y necesitamos entender el camino a la luz de la Biblia de cada bautismo. Y lo dice la palabra, bautismo. Vamos a ver el quinto bautismo, que dice la palabra que es un Espíritu de Dios Todopoderoso, que bautiza a todos nosotros. En el 6:3 de Romanos vamos a empezar el quinto bautismo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? El bautismo de muerte, que todos tenemos que cumplir, porque es establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre muere una vez y después del juicio. Dice que de la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Dios lo estableció en el Edén, cuando le dijo al hombre y a la mujer que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque iban a morir. Y sabemos la historia. Dice que la mujer vio que ese árbol era de sabiduría, que era codiciable, y lo codició, comió y le dio a su marido, a su esposo, a su compañero Adán, y después viene la sentencia de muerte, dice, al polvo volverás, porque desobedeció y comió de la ciencia corrupta que hay ahorita en el mundo. Hay muchas formas de manifestación en la Biblia con relación al bautismo de muerte, que tiene que ver con un poder especial de un espíritu de justicia que necesitamos tener los que queremos ser hijos de Dios. Hay una ley acerca de todo eso. En el 19:7 de Juan, todos los que queremos ser hijos de Dios, dice que respondiéndole a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Dice, yo soy hijo de Dios, dicen casi todos los cristianos, soy hijo de Dios, pero no quieren tomar la ley de Dios, que todos debemos de morir. Es una ley, está establecido. Hay muchos puntos importantes. Samuel 2:6 dice la palabra que Jehová mata y Jehová da vida. Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y hace subir. Mata y da vida, Jehová. Dice, no es que Jehová no mata, no. Pero es importante entender que Jehová mata y da vida. Y cuando seamos, si es que alcanzamos la divinidad de ser hechos hijos, vamos a tener poder para eso también. Es un espíritu que vamos a
a tener a nuestra disposición. 1 Corintios 15, 22 nos dice también la palabra que en Adán todos mueren. Así también en Cristo todos serán vivificados. Tenemos un ADN que trae una oxidación y tenemos varios órganos que tienen tiempo de vida. Algunos que son médicos lo saben. Tenemos un reloj, los hombres, de tiempo, y la mujer tiene otro. Aparte de la oxidación que viene a nuestras células y van extinguiendo, esa es parte del reloj que el Señor nos puso para aquellos que al final de cuentas empezamos a envejecer y cuando se llega a 80 años, 90 casi, algunos empiezan a pensar en irse, pero mientras es joven, la muerte está muy lejos, según los jóvenes. A veces los jóvenes también se mueren a edad corta. Vamos a ver en 1 Corintios 15, 14 al 19. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. El 15, por favor. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. 16, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El 18. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esa vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Como la mayoría de cristianos, nada más esperan en Cristo. Quieren el arrebato sin creer en la resurrección, porque no creen en la resurrección. Que el Señor nos va a llevar a la iglesia y se sienten que se van a ir con todo y sandalias y calcetines, porque eso le han dicho sus líderes. Y es importante que nosotros entendamos que si solo esperamos en Cristo somos los más miserables de los hombres. Porque cuando venga la cuestión que viene, que es una consumación, lo que predico, consumación, es un callado de suavidad que se quiebra en nuestros días, y que vamos a leer unos textos de ahí, que dice: el que se pierda, el que muera, que muera. Porque se va a cortar en estos tiempos un callado de suavidad, un tiempo de ira, para venir el Señor a atar al diablo, y es un callado de ataduras que habla Zacarías de esto. Lo vamos a ver porque tiene que ver con el bautizo de muerte en los que vamos a obtener el espíritu de poder, de justicia, para dar muerte. Muchos van a morir sin tener la bendición de que ese espíritu sea suyo, por no dar al Señor las cosas que tiene que dar, que es el todo. Lo que dice también en el 15:36, aquí le habla a los que esperan, que no entienden la resurrección y que no la creen, por eso no quieren pasarla, no quieren morir, están sujetos a servidumbre. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Le llaman necio a los corintios. ¿Por qué? Porque había muchas preguntas sobre esto. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Pero eran muchas dudas. Y no entendían que hay que morir para vivificarse, como dice el 15:22 de ahí mismo de Corintios, de 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, todos somos adámicos, tenemos esa naturaleza, el ADN adámico, así también en Cristo todos serán vivificados, todos, buenos y malos. ¿Para qué? Para después ser juzgados y para ir a varios lugares dependiendo de nuestra forma de vivir y forma de creer y forma de trabajar. Aquí traigo los textos además como referencia rápida.
porque vamos a hacer una referencia en el Génesis 2:17, rapidito, ahí dice que le dijo Dios a Adán: mas el árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y en el 3 habla de eso, el 17 y el 19, del 17 al 19 maneja con claridad que le dijo al hombre, dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, porque se lo dio al hombre el orden, porque es cabeza, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolores comerás de ella y todos los días de tu vida. El 18, por favor. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Volvemos al polvo, dice Isaías 2:10, para nosotros los que creemos en la resurrección, nos dice la palabra: métete en la piedra, en Cristo es la piedra, escóndete en el polvo, porque en pocas palabras Él nos va a resucitar del polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete en el polvo, todos nos vamos a esconder en el polvo, y en Cristo todos son vivificados, dice el texto que leímos. Isaías 26:19 también nos habla de lo mismo. Dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Cuando dice el Salmo 126 que nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca lengua de alabanza, dice: moradores del polvo. Porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Hablando de la resurrección, el mismo Luzbel o Satanás o el diablo o el dragón no creyó que Dios lo podía levantar de los muertos. Por eso lo mató. Si hubiese tenido y conocido los planes de Dios, no lo hubiese matado, para que nosotros no tuviéramos oportunidad de ser inmortales. Eso fue la razón de que lo mató. No creyó. Muchos creyentes que están escuchando dicen que viene la apostasía por causa del hombre de perdición. No creen que va a estar delante de la marca y van a apostatar, porque muchos de los dirigentes manejan que la marca es buena, y la Biblia no nos dice eso. Dice que el que se la ponga beberá la ira de Dios para siempre jamás, dice el Apocalipsis 14:9, 10. Es muy importante que nosotros podamos ser bautizados del bautizo del Espíritu, sumergidos, como dice la palabra del bautizo, ese Espíritu sea nuestro, para que podamos, ahorita vamos a ver qué es lo que podamos hacer con ese Espíritu. Son 7. Dios tiene 7 espíritus y lo hemos visto a la luz de la Biblia. El Cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. El Espíritu Santo anda trabajando con los 7 espíritus de Dios. Ese es el punto. Dice que el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la señal en su frente. Viene la barredora, y aquel que no tiene fe en la resurrección va a apostatar. Va a apostatar. Porque no tiene fe en el poder de Dios. Porque también dice el 6:4, habla de Romanos, que así como somos bautizados en la muerte, también en su resurrección. Es el 5, ok. Ahí está. Porque si somos plantados junto en Él,
a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Vamos a resucitar y vamos a obtener un espíritu de vida. Y dice que caeremos sobre nuestras espadas, y no moriremos, porque tendremos un espíritu de vida que nos vamos a ganar. No solo el espíritu de justicia, sino el espíritu de vida, que Dios da vida a todas las cosas. Nadie ha podido ser sangre, porque la vida está en la sangre. El hombre, a través del diablo, no ha podido hacer sangre. Y menos vida. Hace injertos de la vida que creó Dios, nada más. Pero Dios tiene para nosotros el poder de dar muerte. En la resurrección, habla la Biblia en el Salmo 34, 19 y 20, nada más como referencia para aquellos que se van a ganar el espíritu de poder que tiene que ver con la justicia de Dios. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y uno de ellos será quebrantado. Los huesos de los justos son los que van a resucitar. Ezequiel 37, como tarea para todos los que escuchan el tema, ahí maneja la resurrección de los huesos secos. Isaías 66, 14 también habla de los huesos. Y veréis y alegraráse vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Van a ser de nuevo renovados nuestros huesos. Dice Ezequiel que dile a estos huesos, dice, pongo carne, piel, nervios y espíritu, ¿no? Y viviréis, dice en el 37 de Ezequiel. En Zacarías 11:7 nos habla de algo importante para que todos los hombres está establecido que muramos una vez. Y aquí en el callado de suavidad, el que creyere y fuere bautizado será salvo, si es fiel. Eso es lo que hizo el ladrón de la cruz. Apacenté pues las ovejas de la matanza, a saber los pobres del rebaño, y me tomé los callados, el uno puse por nombre suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren en cada una coma la carne de su compañera. Aquí maneja algo importante. En el aspecto del plan de Dios, los que tienen el conocimiento de que tienen que atravesar la muerte de una manera diferente a los que mueren por morir, Él maneja, el Señor, que la que muera, la que muriere, que muera, dice, la que se pierda, que se pierda. Y eso no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. Y aquí se quiebra un tiempo, el tiempo de los gentiles, en donde estamos nosotros a punto de entrar en los últimos momentos de ese tiempo de nosotros. Y se van a perder muchos. Dice la palabra que viene la apostasía por causa del hijo de perdición, el anticristo. Y no solo el anticristo, viene antes la imagen que se va a adorar. En la guerra viene la bestia que el dragón le da todo su poder y va a pedir adoración. Y esa adoración se la va a dar el nuevo orden mundial para que se calmen los terroristas que traen una adoración diferente a nosotros, los que creemos en Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos que en el plan de Dios tenemos que entrar a ese plan de muerte de parte de Dios. Él mata y Él da vida. Lo leímos en Samuel. Y todos los que escuchan acerca de la muerte
le tienen miedo a la muerte. Dice el 2:15 de Hebreos, que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre, el siervo que no queda en casa para siempre. Librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo tiene temor a desaparecer, porque va a desaparecer. Y ese temor está en el ADN de los cristianos lai, los que le tienen miedo a la muerte. La Biblia nos dice que a los valientes, para ir al reino, los valientes se arrebatan el reino, no los cobardes. Y el salvo le tiene miedo a la muerte, porque vienen los espíritus caídos por él, por su alma, para llevarla a un lugar no de tormento, pero en ese momento en que llegan los espíritus caídos, lo digo porque tengo autoridad y conocimiento de esto, ¿no? El creyente salvo tiene miedo. Y ese último momento de lucha, en la que tiene lucha con los demonios, es para que en un momento dado pueda negar su fe y perderse en esos últimos segundos, por no tener la seguridad en Cristo, que dice que el que esté muerto vivirá. Y es algo que no muchos creen. Dice el texto que leímos, Pablo diciéndole, si no creemos en la resurrección, somos los más miserables de los hombres, así lo dijo. Y necio, dice. Le dice también necio a los corintios. ¿Por qué? Porque habían los laicos, los de Apolos, habían los de Pedro, el que había negado al Señor, todavía no estaba preparado para morir por el Señor. Había los que decían cosas contra la muerte, no creían en que el Señor viene por nosotros, etcétera, lo que ahora se predica mucho en la cuestión de lo que es el temor de la muerte. Por eso aceptan la mentira del arrebato, porque no tienen el concepto de que hay un bautismo de parte de Dios, que son el quinto de los 7, para adquirir los 7 espíritus de Dios y poder ser hijos de Dios. Ese es el quinto bautismo, y es importante que lo entendamos. Dice que el que es bautizado en Cristo es bautizado en su muerte. En el 11:14 de Zacarías, quebré luego el otro mi callado de ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hay algo importante en el punto del callado de ataduras. En el 22 de Apocalipsis nos dice que Satanás fue atado. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. El callado de ataduras se refiere al tiempo milenial del Señor. Después va a ser suelto en el 27, Satanás va a ser suelto para volver a engañar a las naciones, para que vayan a probar a los judíos que van a ser reyes en los cielos. Entonces, ese es el plan de Dios. Ahí en el 27, cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Habla escondidamente 500 años, en donde va a volver a engañar a las gentes para que vayan en contra de los santos, de los judíos, de nosotros. Y en ese tiempo va a ser el arrebato, en donde va a ser destruida la tierra, después de que se vaya el Señor y venga a buscarnos en los cielos. Así lo dice la palabra, ya no viene a la tierra, viene a buscarnos en los cielos. Estos 1000 años de ataduras son con mucha claridad el que Satanás es atado y tiene otro quebrado, dice que quiebra el de ataduras en la destrucción de la tierra y en que salgamos nosotros de nuestros cuerpos terrenales con ADN del Señor. La sangre y la carne no pueden heredarlos. El reino, vamos a ir al reino en espíritu, hermanos, para todos aquellos que no conocen que la carne y la sangre no pueden viajar en el espacio. Eso es muy importante. Aún teniendo el aspecto de la sangre del Señor, la palabra en Romanos nos dice que esperamos la adopción
de nuestro cuerpo, porque no es el cuerpo celestial. En el 8, creo que es 23, hermano, es un cuerpo adoptivo. Y no solo ellos, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Ese es saber la redención de nuestro cuerpo. Gemimos por tener un cuerpo joven, para tener para siempre. La adopción es la redención de ese cuerpo en el milenio, en donde no va a tener dolor, no va a tener llanto, muchas cosas que ahorita son maldición del Edén. Vamos a tener un gozo muy especial. El Señor nos los dice. Pero lo más importante es que tendremos una bendición con relación al poder que nos da ese espíritu. En Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Parece que está hablando del Señor, pero está hablando del Hijo de Dios, que es cualquiera de los que tengan o cumplan los requisitos para ser hechos hijos de Dios. Él ya no es hijo, es padre. Ya lo hemos visto. Entonces, dejó de ser hijo cuando fue ascendido y glorificado. Dice que se sienta a la diestra del Padre, a la diestra de todos los padres. Él es el segundo de todos ellos. Y aquí maneja el Espíritu y sale de matar al impío. Lo dice el 2:26, de Apocalipsis, y 27. Dice que el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le haré potestad sobre las gentes. El 27. ¿Cómo? Y las regirá con vara de hierro, con la boca. Va a poder matar al impío. Dice también Isaías 60, 10 y 12. Dice que los hijos de los extranjeros edificarán tu muro y sus reyes te servirán, porque mírate a ti, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El 12, por favor. Porque la gente del reino que no te sirviere perecerá, y del todo serán asolados. El poder de ese espíritu de bautismo que es de muerte, es un poder de justicia. Hermanos, el que vaya a ser rey, lo va a tener, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad, porque se va conformando el ser divino, conforme a los bautizos, aunque todavía el último bautizo es el bautizo que maneja la inmortalidad, para manejar todos los espíritus de Dios en nosotros. Y el espíritu de muerte, el bautismo que es espíritu de muerte, dentro de los planes de Dios, Dios colocó al hombre en donde estaba el diablo desterrado, aquí en la tierra, lo dice la palabra, y sabía que iba a caer, el Señor sabía que iba a caer, y lo iba a procesar, y tenía que morir porque es una justicia divina, para que Él pudiera hacer justicia después. Esa es la importancia. El punto de todo esto, hermanos, son los bautismos los que nos dan como las inteligencias. Hay gente que no tiene inteligencia para la música, otros que son matemáticas, otros que son arte. Es otra inteligencia, el arte. Para tener una inteligencia especial, tiene que haber un proceso entre abuelos, padres, bisabuelos, y el ADN venga con esa capacidad para ser especial en un área o en varias, las inteligencias que Dios nos dio al hombre. El punto importante de todo esto, hermano, es que vamos a ver el bautizo, como ahorita vimos el bautizo de muerte, vamos a ver la siguiente, el domingo, el bautizo de resurrección, que es un poder de vida que el Señor da también a través de un Espíritu Todopoderoso. Vamos a dar vida a todo lo creado, no vamos a dar inmortalidad, porque nos ha dado a los hijos de Dios
tienen el poder de hacerlo, pero nos ha dado. Y los que dan la inmortalidad son los padres, para decirlo de una manera sencilla. El bautizo de muerte es un bautizo de justicia que Dios tiene para el hombre. Está establecido que muramos una vez. Y de ahí no pueden rebatir los que tienen el arrebato. No es que fulano y mengano se fueron en un carro de fuego. No saben que el cuerpo no puede viajar en el espacio. No entienden lo espiritual. Por eso dice, no es que Elías se fue en un carro de fuego. Y Noé, Enoc. Siempre tienen una respuesta equivocada porque no entienden las cuestiones de cómo somos hechos. El Señor nos puso y nos puso límites por habitación aquí en la tierra. Lo dice la palabra. La palabra está encubierta, dice en Proverbios 25:2. Gloria a Dios es encubrir la palabra. Y tenemos que estar muy avispados, porque el diablo nos hace la palabra como quiere. De todas las Biblias que hay, la única que tiene 98.5, algo promedio así, de veracidad. Todas las demás andan de 50 para abajo, porque el diablo se ha encargado de meter a hombres a escribir. Hay unas que me decía mi madre que vendía Biblias. Oye, ya le quitaron el ayuno a la parte donde les dice a los discípulos, dijeron solo con oración y ayuno. Ya le quitaron el ayuno en esa Biblia. ¿Y quién cree que se lo quitó, mamá? No me decían, el diablo, mamá, ¿quién más? Pero no creen que el diablo se mete en las traducciones de la palabra. No creen que el diablo se viste como ministro de justicia, como ángel de luz, ¿no? Porque ahorita no tiene esa luz que tenía antes. Ahora es tinieblas y muchas cosas más. El cristiano a veces es cándido. Yo lo veo cuando yo estaba joven y anduve en un cristianismo muy light, completamente light, de la carne. A mí me venía la idea que una sola persona había hecho el universo. Que Dios había hecho el universo. Es cierto que Dios lo hizo, pero no es una sola persona. Son miles de seres divinos todopoderosos. Es un ejército, es una institución. Dios es uno, en perfección, pero son muchos y está escondido. Ahí lo tenemos, escondido en la Biblia. Quiero dar las cosas profundas. Si las crean o no las crean, no van a poder decir delante de Dios que no las escucharon. Porque para esto se requiere caminar en la cuestión de entender lo espiritual. Como dice la palabra, que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque lo va a examinar espiritualmente. Si no es espiritual, jamás va a poder examinar lo espiritual, porque no tiene intenciones ni deseos, se siente conforme con gozar de esta vida, que es pasajera. Y dice la palabra que hagamos tesoros en los cielos. No, aquí no nos llevamos nada. Venimos desnudos, venimos desnudos y nos vamos desnudos. No hay nada que nos podamos llevar de aquí. Sin embargo, la Biblia nos dice que allá todo es eterno, la juventud, las riquezas, todo. Dice que tendremos todo, pero no lo creemos, porque hay que dar todo para obtener todo. Entonces mejor le doy una parte al Señor y ya con eso obtengo una parte y estoy bien. Pero es conformarse con algo mediano o con algo pequeño, como es salvarse de un castigo. Aunque dice la Biblia que la salvación es, dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande? Es muy grande porque no vamos a un castigo eterno, pero no somos eternos. En la salvación dice que en otra
palabra, el salvo no queda en casa para siempre. El que es nacido en la carne no queda en casa para siempre. Le tiene temor a la muerte. Tiene una información en el alma y por eso no está conforme y tiene temor, porque va a morir físicamente y va a morir en los cielos. Y lo sabe su alma. Tiene esa información, pero de manera no razonada. Y esa es la forma de no querer morir, porque se aferra a algo que no conoce bien, porque el diablo lo engañó en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, hermanos, vamos a tomar las cuestiones de los bautismos. Vamos a repasar después los que ya dimos, un poco más en forma. Tiene mucho de dónde extraerse de la Biblia. Y por último, vamos a dar los aspectos de cómo se obtiene cada espíritu. Y hay una parte en donde los santos, aunque adquieren el espíritu de padecimiento, que es el de fuego, lo van adquiriendo en el espíritu del Señor. Pero como no alcanzan a tener la gloria en el espíritu de nuestros huesos, esos espíritus vuelven a Dios que lo dio para volver a seguir haciendo el trabajo que antes hacían. Porque el santo no tiene nada divino. Pierde lo que adquirió porque no alcanzó a ser hijo de Dios. Va a ser hijo adoptivo, hijo que va a ser en el alma glorificado y en un cuerpo menor que el de Luzbel y de sus ángeles. Menor categoría va a tener que los ángeles que se rebelaron. Ya no les va a dar el poder que tienen hasta el día de hoy. Primero los va a meter a un lugar que los va a atar, los va a encadenar y van a estar ahí 1000 años. Y cuando hagan el trabajo para el otro grupo, los va a encarcelar una eternidad y después los va a matar. Ese es el destino de los ángeles que se rebelaron. Y el destino de los santos es no tener la gloria de Dios, porque no alcanzaron a dar todo lo que tenían que hacer. La lista, y lo vamos a hacer con calmita, para que ya después terminemos todo lo que tenemos que decir a las radios. Los que quieran oír, lo pueden hacer. Los que no, pues también van a oírlo de parte de Dios cuando estén con Él. ¿Por qué no oíste a mi siervo? Porque no le creímos. Bueno, pues porque no tenías nada para creer. Si hubieses estado caminando en lo espiritual, hubieses seguido. Pero el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, porque no se procuran. No procuran buscar al Señor con esfuerzo. Ese es lo más importante, es el esfuerzo. Dice, solo te pido que te esfuerces, le dijo a Josué, y además que seas muy valiente, porque viene el tiempo en que vamos a necesitar la valentía del Señor en nosotros para atravesar el tiempo de padecimiento y de muerte que viene para cada uno de los que creemos en la resurrección, que creemos en que vamos a ser levantados del polvo por el Señor y que vamos a estar con Él primero aquí en la tierra y después en los cielos. Es todo, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga a todos.